Entrevista de Hechos AM correspondiente a este martes ya 8 de mayo de 2018, y vamos a hablar un poquito de política. Ya comenzaron a pasar los días desde que vimos la instalación de la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021, pero todavía no han entrado de lleno al trabajo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Pongamos a continuación algunos elementos en contexto. Las elecciones municipales y legislativas dejaron una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Al partido en el gobierno, esto le ha cambiado el panorama al ver disminuida su capacidad de maniobra en este órgano del Estado. El FMLN está a 20 votos de una mayoría simple y a 33 de una mayoría calificada, por lo que para muchos deberá dialogar para convencer a quien apoye sus iniciativas. En el caso de Arena, la situación cambia. Ha iniciado una relación más estrecha con el Partido de Concertación Nacional, que obtuvo 9 diputados el 4 de marzo. Pero su fuerza se ha incrementado porque ha logrado establecer un acuerdo de trabajo con la Democracia Cristiana, que pasó de tener un diputado a tener 3. El PCN ahora se puede decir que es una fuerza de 12 diputados, que sumados a los 37 del Partido Arena establecen lo que muchos han dado en llamar una aplanadora. Prueba de esta nueva configuración de poder en la Asamblea ha quedado plasmada en el protocolo de entendimiento. Arena y el PCN se dividieron la presidencia de este órgano de Estado. Año y medio tendrá las riendas Norman Quijano y año y medio el PCN a través de su diputado Mario Ponce. La primera semana de trabajo de la legislatura 2018-2021 ha acaparado la atención por denuncias de contrataciones irregulares hechas por el nuevo presidente Norman Quijano. El doctor Quijano dijo al iniciar su trabajo que en la Asamblea habría transparencia, y lo primero que se hizo fue declarar que hubo contrataciones irregulares en los últimos días de Guillermo Gallegos como presidente. Hay personal contratado entre el 1 de abril y el 30 de abril, es decir, el último mes de mandato del anterior presidente. Pero la denuncia no venía sola. El presidente Norman Quijano también lamentó que la junta directiva no le dio potestad de despedir empleados como ocurrió anteriormente. Entre las contrataciones recientes está la de un auditor con un salario de $3.500. Esta potestad le fue quitada por Gana y PCN. Si la junta directiva me autoriza, yo pido una auditoría de estas plazas, no al auditor interno contratado hace 20 días, quizás a lo mejor para que venga a cubrir toda esta cochinada, con $3.500. Una persona de mi confianza. Pero ¿cuáles son los alcances de la alianza Arena-PCN en la Asamblea Legislativa? El Partido de Concertación ha explicado que ellos van como iguales, es decir, como socios y no de subalternos del partido, que tiene hoy 37 diputados. De hecho, esta alianza parece ponerse entredicho cuando Norman Quijano dijo que el PCN está entre los partidos que le quitó facultades para tomar decisiones en cuanto a la contratación de personal. Mario Ponce será presidente de la Asamblea Legislativa en medio periodo, y al preguntarle por qué mantiene en sus filas personas cuestionadas por probidad, responde que ningún partido tiene personas bajadas del cielo. Algunos pecadillos habrá ahí, dijo. Esta es parte de la gama de temas que estaremos abordando esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Saludamos a nuestros invitados de esta mañana de día martes aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida a Eduardo Escobar, él es abogado y parte también del movimiento Acción Ciudadana. Eduardo, un gusto que esté con nosotros aquí en Canal 12. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. También está con nosotros Guillermo Miranda. Guillermo, bienvenido, él es abogado también y muy conocedor de temas políticos en el país. Bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel, encantado de compartir este set. Comencemos hablando de lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa. Vimos digamos, podríamos decir una accidentada sesión plenaria de instalación, pero aparte de eso han ocurrido muchísimas declaraciones, contrataciones de Plaza Fantasmas, contrataciones de parientes en este órgano de Estado, si se renuncia o no se renuncia a privilegios, pero hasta ahora, bueno, vemos que los días siguen pasando y será hasta el 17 de mayo que ya se dé, digamos, como el punto de partida de la legislatura 2018-2021. ¿Cómo analizamos estos primeros días de trabajo en este órgano de Estado y la controversia que ha estado rodeando, digamos, a los personajes que ahí trabajan en la Asamblea Legislativa, es decir, los políticos de los diferentes partidos? Bueno, yo creo que en primer lugar
los partidos políticos, los diputados, nos están mostrando que no han entendido el mensaje que la población les dio y les viene dando desde hace mucho tiempo respecto de otra forma de hacer política, de otra forma de gestión política. Y esto lo podemos ver con el tema del bono, lo podemos ver con el tema del reparto de cargos en la junta directiva, si se amplían o si se mantienen o si se reduce el número de directivos, etcétera, etcétera. Ahora sale este tema de las plazas que se contrataron en el último mes y que obviamente nos puede llevar a otra discusión, a otro tema, pero antes de pasar a ese tema creo que es de nuevo a pensar que los políticos están alimentando ese monstruo del descontento ciudadano con la política, el rechazo a todo lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, los partidos políticos. O sea, ese rechazo no es casual, sino que es alimentado, y este tipo de comportamientos los políticos no entienden que alimentan ese descontento, y entonces esto hace que obviamente la población comience de nuevo a desacreditar a los partidos, a la asamblea, a la democracia, al sistema, y esto obviamente nos lleva a situaciones peligrosas. Creo que ese es un punto que no han entendido. Y lo otro, con este tema de las plazas fantasmas, hay un tema de fondo, y es la poca regulación sobre las relaciones entre los empleados públicos y el Estado. Estamos hablando de una ley de función pública, o sea, en primer lugar no se cumple la ley de servicio civil que actualmente está vigente, y que esto nos lleva a que haya discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, específicamente en las contrataciones de personal. Y luego hay un proyecto o dos, no me recuerdo, de ley de función pública que no se aprueba y que podría de alguna otra manera corregir este tipo de hechos, o sea, porque al final es un uso discrecional de fondos sin apegarse a lo que la legislación establece en materia de contrataciones. Guillermo, ¿qué podemos decir ante lo que ha estado pasando en estos primeros días en los que nuevamente la polémica rodea pues al trabajo legislativo? Es lamentable, yo comparto bastantes de las apreciaciones de Eduardo y me pongo a pensar si estas personas en la Asamblea realmente tienen, primero si tienen cierto grado de imaginación, es decir, si imaginan sus vidas como instrumentos de trascender en la vida política del país, porque cuando el problema en discusión es puestos o cargos en la junta directiva que al final se convierten en privilegios, porque uno no entiende cómo puede haber una junta directiva tan grande, parece que son pocos ambiciosos en su vida, es decir, que esperan poco de su paso por esta vida y del servicio público que pueden hacer desde el órgano legislativo. Y lo que hay que hacer en estos días, creo yo, desde la ciudadanía, es presionar lo más que se pueda porque esto solo sea un mal comienzo, un mal tropiezo al inicio, pero se enderece. Porque si no enderezamos esto y volvemos a las dinámicas de la Asamblea Legislativa, pues estamos siempre haciendo más frágiles a las instituciones, más fuertes a esas personas que creen que hay que destruir las instituciones y comenzar de nuevo, lo cual es todavía más peligroso, y al final no abordamos los temas que de verdad impactan la vida de los salvadoreños. Ya decía Eduardo, por ejemplo, la ley de servicio civil. Hay un proyecto de ley de función pública precisamente para que en el gobierno se premie los méritos, estén las mejores personas, los mejores profesionales, y eso está en la gaveta desde hace varios años, porque no están haciendo el trabajo que se supone que tienen que hacer. Fijémonos en las figuras o en los liderazgos que han estado estos días. Norman Quijano, por ejemplo. Norman Quijano es un diputado que en los momentos en que Arena gobernaba, daba su voto para que la Corte de Cuentas estuviera bajo dominio del PCN. Y eso después cambió con el FMLN en el gobierno y fue la alianza FMLN-Gana. Yo creo que es momento para que Norman Quijano tenga más imaginación y diga, bueno, el legado que le voy a dejar a este país, a mis hijos, a mi familia, no es el título de presidente de la Asamblea Legislativa, sino un cambio de actitud. Un cambio de actitud que debería de haber aprendido después de lo que pasó con Arena después de esos 20 años, de lo que pasó con su candidatura presidencial y que ahora tiene una oportunidad para servirle al país y cambiar totalmente esa dinámica, más allá de los privilegios de la construcción de edificios, que es totalmente secundario al legado que estas personas pueden tener.
Pero, ¿qué podríamos encontrar en el proceso, digamos, de negociación del protocolo de entendimiento? Porque cuando se anunció de que la derecha iba a tener control de la Asamblea Legislativa, se decía, bueno, es una planadora de la derecha la que va a estar en la Asamblea, y veíamos una alianza Arena-PCN digamos, en el futuro inmediato de El Salvador. Pero ahora parece de que esa alianza no es tan fuerte, porque el mismo Norman Quijano decía, bueno, miren, me quitaron la potestad para poder, digamos, tomar decisiones en cuanto al personal. Entonces, incluso él decía, yo quiero que me den la posibilidad de hacer una auditoría de las plazas en la Asamblea, porque es de revisar datos interesantes respecto al trabajo legislativo. Es un órgano de Estado, tiene 84 diputados, pero tiene 2.400 personas al servicio de esos diputados. ¿Qué podemos decir de esos protocolos, de esos, digamos, de esas alianzas que en determinado momento son a conveniencia de partidos? Bueno, el tema de la auditoría, yo creo que no necesita autorización el presidente de la Asamblea Legislativa para que en su calidad, por ejemplo, de ciudadano, pueda poner una denuncia en la Corte de Cuentas y que se auditen estas plazas. Y además, la Corte de Cuentas no debería de esperar, si ya es del conocimiento público esta situación, no debería de esperar una denuncia para proceder a una auditoría. O sea, creo yo que el tema del control se debe de ejercer independientemente haya o no denuncias. Eso es con lo de las plazas, o sea, creo yo que ahí hay caminos legales donde se puede auditar esto. Y el tema de las alianzas, pues bueno, creo yo que hay que entender que al final los partidos políticos, los políticos en general, y no solo aquí, sino que en cualquier parte del mundo, generan alianzas de gobierno, alianzas legislativas, por una coyuntura muy particular, y que éstas pueden estar sujetas a los intereses de cada uno de los partidos. Probablemente el partido Arena, como usted mencionaba, está descontento, o Norman Quijano al menos, que no se le dio el poder, las potestades que él esperaba, pensando que en esta alianza PCN le iba a conseguir. Probablemente eso los pueda llevar a buscar otro tipo de alianzas con otros partidos, o al contrario, establecer otras nuevas condiciones para tener los votos. O sea, porque al final creo yo que hay que ver el trasfondo de lo que se está jugando. Yo siempre menciono el tema de que hay una posibilidad de una inconstitucionalidad de la Corte de Cuentas de los magistrados, que está pendiente, y que al final esto podría venir a significar unas nuevas alianzas, porque hay una negociación de por medio para ver a quiénes le damos los cargos de magistrados de Corte de Cuentas de la República. O sea, esto puede venir a dar un elemento más para negociar, y entonces eso pueda cambiar el panorama, de que al final sí se fortalezca, por ejemplo, Alianza Arena-PCN, porque la elección de Corte de Cuentas se hace por mayoría simple, 43 votos los tiene, probablemente hay cambio de gobierno en el Ejecutivo el otro año, y obviamente se necesita tener alguna incidencia en el órgano de control, de fiscalización, como es la Corte de Cuentas. O sea, uno tiene que ver el panorama de que hay una elección presidencial, y en función de eso, ver qué tipo de alianzas se están pensando para el futuro ante una hipotética victoria, por ejemplo, del Partido Arena en 2019. Entonces, tener ese control de las instituciones. Guillermo. Bueno, también viene una decisión muy importante en julio, que es la elección de Sala de lo Constitucional. Y es sumamente preocupante porque para ellos sí se requiere 56 votos, que no los tiene solo Arena y PCN, es decir, tienen que hacer alianza o con el FMLN o con Gana. Cuando ocurre esto de la Junta Directiva, aparece el diputado Guillermo Gallegos, prácticamente diciendo que condiciona el protocolo de entendimiento y la conformación de la Junta con los préstamos, con la elección del fiscal, con la elección de Sala de lo Constitucional, lo cual es, de nuevo, preocupante, porque esta elección de sala es una de las decisiones más importantes y trascendentales del país. De una buena sala depende que los políticos de turno no abusen de su poder, sino que haya un juez independiente que los controle. Y si para ello vamos a entrar en estas dinámicas de clientelismo, de amenazas incluso, pues vamos bastante mal. Y ahí es donde toda la ciudadanía se tiene que mover. Ahorita estamos en una etapa en el Consejo Nacional de la Judicatura donde se va a decidir la lista final de abogados, de candidatos a la Asamblea Legislativa, y esperemos se tengan a las mejores personas. Una buena negociación, un buen diálogo para que se llegue a un consenso feliz en la Sala de lo Constitucional podría ser, uno creyera, que todas las fuerzas políticas participaran. Pero también del lado del FMLN no está clara su visión sobre el rol del juez o el rol de una Sala de lo Constitucional. Cuando venimos de una elección legislativa donde en la campaña ellos proponían que se eligieran a los jueces por voto popular como en Bolivia. Es decir,
realmente cuando uno se pone a pensar en el debate que hay en las campañas y en el órgano legislativo, preocupa que no se verifique esa altura, esa seriedad en temas tan trascendentales como estos. Y por eso, repito, estos meses hay que presionar a que se tenga ese debate de altura. Arena y el PCN no pueden actuar como lo hicieron hace 20 o 15 años. Eso ya no es viable en El Salvador del siglo XXI, con las tecnologías de la comunicación, con una cultura ciudadana mucho más fuerte. Así que espero entiendan ese mensaje, entiendan ese entorno y muestren una actitud democrática. Pero Guillermo, existe, digamos, una especial atención sobre lo que ha pasado con la Sala de lo Constitucional y con la elección de la que estamos prácticamente a las puertas. Pero también el ciudadano se debe preguntar, digamos, ¿estarían interesados los diputados en hacer una elección, digamos, a conciencia, una elección pensando en el futuro del Salvador? Porque ahí hay mucha gente que está siendo investigada, incluso de casos que han sido mencionados en diversos momentos, investigaciones por probidad que están todavía pendientes. ¿Se puede, digamos, hacer una elección buena, considerando, digamos, los antecedentes que tenemos entre algunos de los legisladores? Bueno, en primer lugar, entendería que hay más personas que no están investigadas por probidad que las que tienen una investigación en su curso. Es decir, hay menos interesados y que al final va a pesar no solo la conciencia, sino la presión de distintos actores para que haya un consenso democrático de cómo se conforma la Sala de lo Constitucional. Si hacemos un breve repaso de lo que pasó en 2009. En 2009 lo que ocurrió es que no tuvimos sala por mes y medio porque no se ponían de acuerdo, y al no ponerse de acuerdo eligieron a estas personas profesionales muy competentes que, si bien tenían alguna relación con los partidos, pues ningún partido podía asegurar que este era alguien subordinado a ellos. Al final se llegó a esta conformación. No sé si se puede repetir algo de esta magnitud, de elegir a 4 personas con una independencia mostrada. Creo que ese es el ideal y a eso hay que buscarle. Pero todo depende de cómo se comportan todos los actores. Repito, no solo la Asamblea Legislativa. Ahorita el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, tiene, como dicen, la papa en su mesa, en sus manos, porque ahí hay abogados que, por ejemplo, hicieron clara campaña por el FMLN en 2014. Hay abogados que fueron candidatos, como Julio Valdivieso, Democracia Salvadoreña, en 2015, como Belisario Artiga por Arena, al Parlacen en 2015. Personas que no pueden estar en un proceso como este. Entonces, esa integralidad y esa complejidad lo que nos dice es que no solo es la Asamblea Legislativa el que tiene la presión de hacer un buen trabajo, y por eso todos tenemos que empujar a estos actores a que trabajen de acuerdo a la Constitución. Pero qué tan complicado es, Eduardo, hacer una elección de este tipo, considerando que hemos visto que los partidos siempre han estado como muy interesados en tener influencia en, digamos, en parte de la Corte Suprema de Justicia, como la misma Sala de lo Constitucional. Ya vimos lo que ocurrió con algunos de los presidentes, a los que incluso vimos personeros políticos levantándoles la mano en actividades públicas, ¿no? Es que el problema, y creo yo que ese es un punto, que desde 2009 la clase política y la ciudadanía se dio cuenta del poder de una Sala de lo Constitucional, o sea, el poder real que puede tener una Sala de lo Constitucional. Ya lo decía Guillermo, incide en la historia política del país, en el ejercicio de los derechos, o sea, todo eso puede hacer una Sala de lo Constitucional, y en esa medida que se vuelve tan trascendental el papel que juega este organismo, es que los partidos, sin lugar a dudas, todos van a intentar tener un control, una incidencia, o al menos no tener una sala en contra, porque digo, y de nuevo hay que ver la elección presidencial, o sea, obviamente ni a FMLN ni a Arena, que pueden ser los que tengan más posibilidades de victoria, no les conviene tener un tribunal independiente e imparcial que los va a controlar. O sea, porque ¿qué pasaría? Y eso recordemos, Arena no ha tenido, o no tuvo, mejor dicho, no tuvo un control de su gestión política, no lo tuvo. Fiscalía, Corte de Cuentas, Corte Suprema, del lado del partido Arena. Entonces, ¿qué control hubo? Ninguno. Ahora, si Arena, en todo caso, regresara al Ejecutivo, está la expectativa de que se va a tener una Sala de lo Constitucional que puede controlar el ejercicio del poder político que realice desde el Ejecutivo el partido Arena. Entonces, en esa medida, le será conveniente
al Partido Arena tener una sala de lo constitucional que lo pueda controlar? Ahí está la pregunta. Igual, al FMLN le será conveniente tener un tribunal que ya lo vivió en carne propia el FMLN. O sea, esa es una experiencia que no tiene el Partido Arena. El FMLN sí vivió en carne propia una sala de lo constitucional que lo controlaba. Entonces se vuelve fundamental el control. Y un último punto que quería mencionar es que también los casos de corrupción pueden verse de alguna otra manera afectados por la decisión que tome la Asamblea de elegir a 5 magistrados de corte, porque eso va a cambiar la correlación sin lugar a dudas. En este momento, en algunos casos más que en otros, hay una correlación favorable en corte, hay 8 votos para mandar estos casos de probidad a judicializarlo. Entonces esto va a cambiar con un cambio de magistrados. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con los abogados Guillermo Miranda y también con Eduardo Escobar y estamos hablando sobre situaciones de la vida política del país, la instalación de la nueva Asamblea Legislativa que tuvo lugar el 1 de mayo y otras situaciones que han ocurrido a lo largo de declaraciones que se han dado desde que se dio este proceso de instalación de la Asamblea. Hablemos un poco de la credibilidad del sistema, de la credibilidad de la Asamblea Legislativa en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, los políticos durante las campañas hablan de que es necesario recuperar la credibilidad? Pero ya en el terreno vemos que es más difícil. Ya vimos las reacciones de muchos de los ciudadanos ante lo que ha ocurrido en estos últimos días, las declaraciones que daba Norman Quijano, que decía, queremos transparentar lo que está ocurriendo en este órgano de Estado. Pero ¿por qué es difícil que a veces se crea en este tipo de promesas? ¿Por qué es difícil también que se crea, en situaciones que se dan en la Asamblea, de controversias que salen y de pronto todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto haya estado pasando en la Asamblea cuando Guillermo Gallegos le decía a Norman Quijano que, bueno, que uno de sus hermanos había trabajado en la Asamblea Legislativa? A ver, en términos de números, digamos que el presupuesto de la Asamblea, y esta ha sido la defensa de muchos diputados, no es algo tan significativo respecto al presupuesto total, y ese es como el escudo de decir, miren, hay un escrutinio exagerado de la opinión pública con la Asamblea Legislativa y creo que es totalmente equivocado pensar así. Lo que ocurre con la Asamblea Legislativa es que es el órgano nacional colegiado que pretende representar las diversas corrientes del pueblo salvadoreño. No es más que eso ni menos que eso. Y en ese sentido las expectativas de la Asamblea Legislativa de parte de la ciudadanía siempre creo que han sido bastante defraudadas. La Asamblea Legislativa, junto con los partidos políticos, ocupan siempre en los sondeos de opinión los últimos lugares de confianza. Y ahí pueden intervenir dos cosas. Uno, yo ya mencionaba la renovación de liderazgos. Al final estamos viendo la Asamblea Legislativa con las caras que veíamos hace 20 o 30 años. Ahora, eso es responsabilidad de esas caras o de estas personas que pudieran retirarse. Bueno, yo creo que también es responsabilidad de los que no se involucran en los partidos políticos para renovarlo. Entonces hay una responsabilidad compartida. Pero luego están los resultados de la Asamblea Legislativa que también son muy pobres y por eso es que, a ver, puede ser razonable, digamos, que se necesite un edificio para cuestiones administrativas. Pero es todavía más razonable las necesidades en el sistema de salud, en el sistema de educación, que la Asamblea Legislativa no está cumpliendo. Entonces, yo, Manuel, por eso hablo de estar expectante estos días. Yo no quiero pensar que esta Asamblea Legislativa son otros 3 años en donde no va a funcionar la cosa, porque si miramos con cinismo estas dinámicas políticas, de nuevo, podemos estar alimentando la antipolítica, que es sumamente peligrosa, que no la hemos experimentado a plenitud en El Salvador, pero en nuestros vecinos vemos sus efectos de cuando estamos hartos de las instituciones y entonces llegan estos caudillos que son mejores que las instituciones, pero el problema es que las instituciones al menos tienen cierta reglamentación, ciertas garantías, ciertos controles, aunque pueden ir mejorando, y las personas no, y los caudillos menos. Y cuando los caudillos quieren destruir a las instituciones y ellos mismos están con los vicios de estas instituciones, sus seguidores ni siquiera le piden cuenta. Entonces, más que siempre atropellar, digamos, a la Asamblea Legislativa, lo que tenemos que hacer es presionar porque esto cambie. Porque si no cambia y si, de nuevo, lo vemos con cinismo y no nos procuramos presionar a los diputados,
yo creo que podemos estar acercándonos a signos muy preocupantes de inestabilidad. Eduardo. Yo creo que si vemos a la democracia representativa desde un punto de vista utilitario, un punto de vista finalista, la democracia representativa no es el fin, sino que es un medio para. O sea, la Asamblea Legislativa, las instituciones no son un fin en sí mismos, son un medio para. ¿Y para qué? Para generar condiciones dignas de vida de la población. O sea, para eso nos organizamos como sociedad, creamos instituciones para preservar al humano, para que el humano viva dignamente. Y en esa medida, los representantes de este pueblo que buscan teóricamente este bienestar de la población, cuando fracasan en su gestión, y me refiero, fracasan en su gestión en el sentido de no logran impactar positivamente en las condiciones de vida de la población, ahí es cuando comienza el descrédito de las instituciones. Es decir, por ejemplo, si yo sé que tengo una disputa, una controversia por ejemplo, un terreno, y el órgano encargado, el órgano judicial de dirimir esa controversia no es efectivo, no es justo, no es independiente, no es imparcial porque hay intereses, entonces yo comienzo a perder credibilidad sobre las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que al final de cuentas la ciudadanía no ve que la democracia representativa tenga un impacto positivo en sus condiciones de vida. O sea, ve a los diputados, ve al presidente, pero él no ve ninguna mejoría, la ciudadanía en general. Y por eso es que muchos le dan la espalda al sistema, no van a votar, no les interesa la política, y las encuestas, ya lo decía Guillermo, nos muestran siempre a la asamblea, a los partidos, a los políticos, en los niveles más bajos de credibilidad y de confianza en la población. Entonces, en esa medida, la ineficacia de la gestión política es la que está generando descrédito. O sea, no es un agente externo el que está generando que los partidos no tengan ese grado de confianza en la población, sino que son la misma gestión que ellos desarrollan, que no logra, y insisto en esto, impactar positivamente en las condiciones de vida de la población, es la que lleva a que la gente diga, no me interesa la democracia, y ahí se da el margen para dos cosas, caudillos o autoritarismo. O sea, y ese es su problema. Ya muchas encuestas nos dicen que 40% aproximadamente de la población estaría dispuesta a cambiar el sistema democrático por cualquier otro, con tal que le solucionen los problemas de vida. Y ese es el tema. Entonces, al final, y esto es lo que no entienden los partidos políticos, tienen que cambiar la gestión, ya lo decía Guillermo. Esperemos que esta asamblea no vaya a ser otra asamblea más que pase 3 años y que no genere cambios positivos en la población. Y eso, digo, desde el punto de vista del peligro de las instituciones, de que puedan caer, que pueda caer la democracia y que le den margen a caudillos o peor aún, a autoritarismos, está ahí latente. Entonces, eso hay que ponerle atención. Bueno, considerando que El Salvador siempre está envuelto en las dinámicas electorales, estamos ya solo unos meses de una elección presidencial, 3 de febrero, para ser exactos, el proceso electoral para elegir a un nuevo presidente. ¿Cómo consideran ustedes o cómo ven el panorama en este momento, Guillermo, considerando todo lo que está ocurriendo y todas las situaciones que se están dando, digamos, a nivel político? ¿Cómo ven ustedes el panorama para una elección presidencial? ¿Cómo se están dibujando los escenarios de acuerdo a lo que está ocurriendo? Bueno, todavía estamos en una etapa bastante preliminar, bastante incierta. Lo único que sabemos es de parte del Partido de Arena que ya hay un candidato, ya tienen a Carlos Calleja. Por ese lado yo creo que Carlos Calleja está en una encrucijada, porque obviamente no es popular decir va a regresar a Arena, la Arena que se conoció en el gobierno, sino que tendría que proponer algo nuevo, y algo nuevo implica coaliciones con otros movimientos de la sociedad salvadoreña, con otros sectores, implica un nuevo planteamiento de la economía, de la política social del gobierno, y también implica ser coherente con la agenda legislativa. Es decir, que el mensaje de esta campaña presidencial compagine con lo que están haciendo los diputados, porque si no, no hay credibilidad. El Frente está en un dilema bastante difícil después de la elección legislativa. Yo todavía no he escuchado un diagnóstico serio de ningún candidato del Frente y lo estoy esperando, es decir, un diagnóstico a profundidad de qué significa la renovación, porque decir que la renovación es estar entre la gente, ¿verdad? No estar en el escritorio, sino estar entre la gente, eso es tremendamente vacío y genérico. Es decir, eso se espera siempre de cualquier político que pierde en una legislativa. Yo quiero esperar
un planteamiento acerca de si el Frente se ha equivocado en sus paradigmas de gestión pública, en su visión sobre la justicia constitucional, sobre la economía, sobre la política en América Latina. Eso todavía está por verse y ojalá se aborde ese debate. Y bueno, lo otro que no se puede ignorar es al exalcalde de San Salvador, que ahora está en una etapa de inscribir a su partido político, a Nuevas Ideas, para ver si eso tiene algún tipo de futuro inmediato en esta campaña. Y ahí también quizá hay más preguntas, porque lo he dicho en otro espacio, Eduardo, creo que me ha escuchado esta frase, yo creo que Nayib Bukele es como un iPhone nuevo, que se vende y tiene toda la publicidad para decir que es nuevo, pero sabemos que es más de lo mismo. ¿Y por qué sabemos que es más de lo mismo? Por acciones muy concretas que lastimosamente su base no está en la voluntad de preguntarle. Vicios que vemos en otros partidos o en otras instituciones como nepotismo, por ejemplo. Contratar familiares en cargos claves. Como atacar a las instituciones por una alergia al control, como lo hizo contra la Fiscalía General de la República cuando puso un tarimazo y amenazó al fiscal por la investigación del Troll Center, o cuando lo hizo recientemente contra el Tribunal Supremo Electoral, que dijo que había que tomarse el Tribunal Supremo Electoral porque este estaba vendido. Eso de tomarse el Tribunal Supremo Electoral suena tan añejado y viejo como lo que intentó hacer el FMLN, como lo que hizo Arena y como que lo que hacían los militares con el Consejo Central de Elecciones. Lo último que dijo fue: no vamos a permitir que se construya el nuevo edificio legislativo si no se dan los votos para el crédito del Hospital Rosales. Claro, y también tiene ese entorno de blogs anónimos donde se repiten información, digamos. Yo veía ayer un blog anónimo de estos que recibe todo este ecosistema de likes y de compartidas en redes sociales, que él era el que había provocado que la Asamblea Legislativa entonces decidiera invertir en el Hospital Rosales. Es decir, no podemos tener esa clase de debates. Tenemos que tener un debate serio, tenemos que hacerle esas preguntas de por qué ha encaminado estas acciones y se plantea como algo nuevo, y dejar estos blogs anónimos y que se acerque a los medios y que responda a cosas incómodas. Porque el problema es que cuando se le pregunta algo incómodo, uno es sujeto de ataques. Y eso no es tampoco algo nuevo. Los políticos están sujetos al escrutinio público, y si hay alguien más allá del bien y el mal que no puede recibir críticas y que sus seguidores lo van a acuerpar cada vez que alguien se atreva a criticarlo, pues estamos ante algo bastante preocupante también. Eduardo, ¿usted también considera que Nuevas Ideas y Nayib Bukele es como un iPhone nuevo? Sí, en realidad, antes de hablar de él, solo quería mencionar algo por la pregunta anterior de cara a la elección presidencial. Yo creo que el principal reto que tienen los partidos desde mi punto de vista y desde una visión del fortalecimiento de las instituciones, porque en este momento es un momento clave para fortalecer las instituciones. O sea, eso, generar confiabilidad de la ciudadanía en el sistema, y en esa medida pues tienen un papel relevante los partidos políticos, tanto desde los consejos municipales, de la asamblea y obviamente desde la presidencia. En esa medida creo yo que tienen un reto en dos sentidos. Cualquier partido que gane la presidencia de la República, el tema de fortalecimiento de las instituciones vía transparencia, porque ese es un tema, el tema de la transparencia y el tema de fortalecer los controles al ejercicio de la función pública, el ejercicio del poder político. O sea, los dos partidos tienen que apostarle a eso. O sea, eso es para mí lo clave desde el punto de vista democrático. Obviamente está lo importante de cómo impacten en las condiciones de vida las políticas públicas que se tomen, pero bueno, pero desde el punto de vista de las instituciones, esas son las dos cosas, la transparencia y el control. Y en esa medida, los partidos políticos, eso tiene que ser algo fundamental en su agenda. Yo sé que esto no vende electoralmente, porque la gente que al final puede decir que no importa el tema de la corrupción, de la transparencia, de los controles, pero eso es fundamental para que la democracia logre funcionar y darle un poco de oxígeno. Y obviamente el tema de Nuevas Ideas, pasándome al otro tema, me uno a lo que dice Guillermo. Hay muchos elementos, muchas señales que se ven de Bukele, del exalcalde, que generan ciertas dudas y alarmas sobre sus credenciales democráticas. Muy bien, bueno, estamos cerrando así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le queremos agradecer a Guillermo Miranda, que ha estado con nosotros aquí en el espacio de Canal 12. Gracias por venir, Guillermo. Encantado. Esperamos recibirlo nuevamente. Con gusto.
También a Eduardo Escobar, como siempre, un placer que esté con nosotros. Gracias. Y que nos venga a dar su punto de vista sobre situaciones de muchísima actualidad. No, gracias, un gusto igual estar con Guillermo. Bueno, cerramos así nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos, tenemos más información que está en desarrollo en esta mañana.